La noche era tranquila. En aquel pequeño pueblo la mayoría de la gente ya dormía. Las calles estaban vacías. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Entonces, sin previo aviso, un destello de luz cruzó el cielo, se movió rápido. Más rápido que cualquier avión, más rápido que cualquier estrella fugaz. Algunas personas que aún estaban despiertas salieron corriendo. Miraron hacia arriba, confundidas. Algunos sacaron sus teléfonos y comenzaron a filmar. La luz no emitió ningún sonido. No explotó. Simplemente se detuvo en el cielo por un segundo y desapareció. Nadie comprendió lo que acababan de ver. Hablaron de ello durante unos minutos y luego volvieron adentro. La vida continuó con normalidad, pero nadie sabía que su mundo ya había cambiado. Muy por encima de las nubes, oculta tras la luna, una enorme nave flotaba silenciosamente en el espacio. No era de la Tierra. Sus paredes metálicas resplandecían con una suave luz azul. En su interior, extraños símbolos se movían por grandes pantallas. Se trataba de una nave del Imperio Threll, una poderosa civilización alienígena que había vigilado la Tierra desde la distancia durante muchos años. Dentro de la nave, una joven alienígena se encontraba en una amplia sala de control. Se llamaba Vaya. Era inteligente, callada, y siempre elegía con cuidado sus palabras. Frente a ella se extendía un gigantesco mapa brillante de la Tierra, cubierto de pequeñas marcas rojas. Su comandante estaba a su lado. Su voz era fría y seria. «Los humanos», dijo, «son peligrosos, impredecibles, violentos. Nuestros científicos creen que algún día podrían convertirse en una amenaza para la galaxia». Vaya permaneció en silencio. Había escuchado esas palabras muchas veces durante su entrenamiento, pero oírlas ahora, justo antes de su primera misión real, le resultaba diferente. El comandante continuó. «Irás a su planeta, solo. Vivirás entre ellos, los observarás, los estudiarás, como animales enjaulados. Descubrirás sus debilidades, descubrirás sus miedos, y luego nos informarás de todo». El corazón de Vaya latía con fuerza, pero mantuvo la compostura. Esta era la misión para la que se había entrenado durante años. Si tenía éxito, se convertiría en una observadora de pleno derecho del imperio. Si fracasaba, tal vez nunca tendría otra oportunidad. Antes de que se marchara, otro joven alienígena de su grupo de entrenamiento se acercó a ella. Su voz era baja, casi un susurro. «¿De verdad crees que son monstruos?», preguntó. Vaya lo miró por un instante. No sabía la respuesta del todo. Una parte de ella quería confiar en las advertencias del imperio, pero otra parte se sentía insegura. «Ya lo averiguaré», dijo simplemente. Era el momento. Vaya entró en una pequeña sala de preparación. Allí, se colocó un dispositivo especial en la muñeca. Este emitió un suave zumbido y una luz se extendió por su cuerpo. Lentamente, su forma alienígena se transformó. Su piel, su rostro, su voz. Todo cambió hasta que se pareció a un ser humano. Se miró fijamente en el espejo. Parecía normal, ordinaria, pero por dentro se sentía de todo menos normal. Se sentía nerviosa, sola. No estaba segura de si estaba preparada. Una pantalla a su lado parpadeaba con una advertencia. «Temporizador de misión, 90 días». Si no completaba su observación y regresaba a tiempo, la misión se consideraría fallida, y es posible que nunca más se le confiara otra misión. Respiró hondo y entró en la pequeña cápsula de escape. Las puertas se cerraron a su alrededor. Un instante después, la cápsula se despegó de la nave y descendió rápidamente hacia la Tierra. La caída fue violenta. Las llamas ardían fuera de la pequeña ventana mientras la cápsula atravesaba la atmósfera terrestre. Toda la cápsula se sacudió violentamente. Vaya se aferró con fuerza al asiento, respirando con rapidez y agitación. Por un instante, pensó que la cápsula podría no sobrevivir a la caída. Entonces, de repente, todo quedó en silencio.
La cápsula aterrizó suavemente en medio de un bosque oscuro y silencioso. Nadie la vio caer. Nadie la oyó aterrizar. Vaya salió lentamente. El aire nocturno le resultaba extraño en su nueva piel humana. Los árboles a su alrededor eran altos y silenciosos. Estaba completamente sola, de pie en un planeta del que no sabía nada, salvo lo que le habían enseñado a temer. A lo lejos entre los árboles vio una pequeña luz. Una casa. Alguien estaba despierto. Se quedó allí parada un buen rato, sin saber qué hacer. ¿Debería permanecer oculta en la oscuridad, a salvo y sin ser vista? ¿O debería caminar hacia la luz y dar su primer paso en el desconocido mundo de los humanos? Vaya estaba de pie al borde del bosque, oculta tras un gran árbol. Sus ojos permanecían fijos en la pequeña casa iluminada. Le temblaban las manos, pero no por el frío. Llevaba años estudiando a los humanos, su idioma, su historia, sus guerras. Pero nada la había preparado para este momento. Estar tan cerca de uno, muy cerca. Esperó hasta que se apagó la luz de la casa. Entonces, despacio, con cuidado, se acercó. El pueblo era pequeño. Casas sencillas de madera. Unos cuantos perros ladrando a lo lejos. Nada que ver con los informes que había leído en su nave. Ni ejércitos, ni armas apuntando al cielo. Solo una vida tranquila. Vaya encontró un viejo granero en las afueras de una granja. Estaba vacío, lleno de heno y herramientas viejas. Decidió esconderse allí para pasar la noche. Se acurrucó en un rincón, con frío y hambre, e intentó descansar. No logró conciliar el sueño fácilmente. Al amanecer el hambre se hizo demasiado fuerte como para ignorarla. Su cuerpo humano necesitaba alimento, algo para lo que su entrenamiento no la había preparado del todo. No tenía dinero, no tenía comida, no tenía ningún plan. Vio un pequeño huerto detrás de la casa de campo. Con cuidado y en silencio, se acercó y cogió un tomate maduro. ¡Ey! Una voz masculina rompió el silencio. Vaya se quedó paralizada. Un hombre alto permanecía a pocos metros de ella, observándola. Tenía las manos ásperas y los ojos cansados, el aspecto de alguien que trabajaba duro todos los días. Más tarde, ella descubriría que se llamaba Sam. La mente de Vaya iba a 1000 por hora. Su entrenamiento le había enseñado que los humanos reaccionaban con ira, con violencia, cuando se sentían amenazados. Se preparó para huir. Pero Sam no gritó. No pidió ayuda. Simplemente la miró. Su ropa sucia, su rostro demacrado, sus ojos asustados, y su expresión se suavizó. «Pareces tener hambre», dijo con calma. «Vamos, tengo comida de verdad dentro». Vaya vaciló. Todo su entrenamiento le parecía peligroso, pero había algo en su voz que le resultaba diferente, no amenazante, casi amable. En contra de su buen juicio, lo siguió adentro. Sam le sirvió un plato de comida caliente sin hacerle muchas preguntas. No le preguntó de dónde venía ni por qué parecía tan perdida. Simplemente la dejó comer en paz. Vaya lo observaba atentamente, estudiando cada movimiento, cada palabra, buscando la violencia que le habían dicho que debía esperar. Pero no encontró ninguna. Esa noche, a solas en la pequeña habitación de invitados que Sam le ofreció, Vaya sacó su dispositivo de datos oculto y susurró sus notas. El sujeto muestra un comportamiento inesperado. No hay agresividad. No exige nada a cambio. Se continúa la observación. Durante los días siguientes, Vaya permaneció cerca de la granja de Sam, procurando mantener su identidad en secreto. Le ayudaba con pequeñas tareas. Observaba cómo trataba a los demás en el pueblo, cómo reía con sus vecinos y cómo cuidaba de sus animales incluso cuando estaba cansado. Poco a poco, sin darse cuenta, sus notas comenzaron a cambiar. Las palabras frías y científicas empezaron a suavizarse. Los sujetos muestran patrones de cooperación, escribió una noche. Luego hizo una pausa, lo tachó y escribió en su lugar: las personas se ayudan entre sí, incluso los desconocidos. Una tarde,
Sam le enseñó a preparar una comida sencilla. La primera vez se le quemó y para su sorpresa, Sam se rió, no de ella, sino con ella. Era la primera vez que Vaya se reía de verdad desde que llegó a la Tierra. Por un instante, casi olvidó que estaba allí para juzgar a esas personas, para descubrir sus debilidades, para informar de su destino a un imperio que solo los veía como una amenaza. Pero su misión no había terminado. En algún lugar muy por encima, oculta tras las nubes, la nave Thrall la observaba. Esa noche, el dispositivo de muñeca de Vaya vibró con fuerza. Miró hacia abajo. Una luz de advertencia parpadeaba en rojo. Su rastreador estaba fallando. Alguien, o algo, estaba intentando reconectarse a su señal antes de tiempo. Se le encogió el corazón. El imperio estaba siguiendo su progreso. Antes de lo previsto, miró por la ventana la granja de Sam, cuya cálida luz brillaba desde el interior. Por primera vez desde que aterrizó en la Tierra, sintió algo para lo que no estaba preparada. Miedo, pero no a los humanos, pero de perderlos. Pasaron los días. Vaya permaneció cerca de la granja de Sam, pero su mente ya no estaba tranquila. La advertencia de su rastreador aún resonaba en sus pensamientos. El imperio la vigilaba más de cerca. El tiempo se agotaba. Intentaba actuar con normalidad, ayudando con pequeñas tareas y aprendiendo más sobre la gente que la rodeaba. Pero algo en su interior ya había empezado a cambiar. Ya no los veía solo como sujetos de estudio. Veía personas. Personas reales, con vidas reales. Una tarde, una densa columna de humo negro se elevaba desde una casa al otro lado de la ciudad. Se había declarado un incendio, rápido y peligroso. Alguien gritó pidiendo ayuda. El primer instinto de Vaya fue permanecer oculta. Su entrenamiento le decía que no debía interferir, solo observar, sin contacto, sin riesgo. Pero antes de que pudiera detenerse, echó a correr hacia el humo. Cuando llegó, medio pueblo ya estaba allí. Los vecinos se pasaban cubos de agua. Alguien sacaba a una anciana asustada de su casa. Un niño pequeño lloraba buscando a su perro. En cuestión de minutos, llegó más gente, no porque se lo hubieran ordenado, ni porque obtuvieran algún beneficio, sino simplemente porque alguien necesitaba ayuda. Vaya se quedó inmóvil, observándolo todo. No se trataba de una lucha por la supervivencia. No era el miedo lo que los impulsaba. Era otra cosa, algo que su imperio jamás mencionó en ninguno de los informes que ella había estudiado. Lo llaman unidad, pensó. Desconocidos ayudando a desconocidos. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Vaya abrió su dispositivo de datos para escribir sus notas. Su mano vaciló sobre las teclas. Los sujetos muestran una lealtad grupal que va mucho más allá de los patrones de comportamiento esperados, comenzó diciendo. Luego se detuvo. Lo borró. Y volvió a empezar. No son como nos los describieron. Por primera vez desde que aterrizó en la Tierra, Vaya comenzó a cuestionar todo lo que le habían enseñado. Recordó su entrenamiento en el barco. Viejos registros, informes antiguos sobre la humanidad. Siempre había habido rumores, susurrados en voz baja entre los oficiales superiores, sobre por qué el imperio temía muchísimo a la Tierra. Esa noche, a través de un archivo oculto del imperio al que nunca debió haber tenido acceso, Vaya descubrió la verdad. Siglos atrás, una pequeña nave colonial humana se topó con una nave exploradora Thrall mucho más allá del sistema solar terrestre. Los humanos, más débiles y en inferioridad numérica, deberían haber sido aniquilados fácilmente. Pero en cambio, lucharon con una valentía inesperada, negándose a rendirse incluso ante la derrota total. El imperio Thrall no temía a los humanos porque eran débiles. Les temían porque se negaban a ceder. Vaya permaneció sentado en silencio, mirando fijamente el viejo archivo. Esta misión nunca se trató realmente de estudiar las debilidades de la humanidad. Se trataba de encontrar una excusa, cualquier excusa, para justificar su eliminación antes de que se volvieran demasiado fuertes para controlarlos. Le temblaban las manos. Pensó en Sam.
en la gente que corría hacia el peligro para salvar la vida de un desconocido, en el niño que lloraba por su perro perdido. No eran monstruos, no eran armas a punto de nacer, simplemente eran personas, personas amables, imperfectas y valientes. Antes de que pudiera asimilarlo todo, su dispositivo de muñeca vibró violentamente. Una voz fría y robótica resonó a través de su auricular privado. Observador Vaya, el plazo de su misión se ha acortado. Regrese inmediatamente para el informe final. Vaya sintió un nudo en la garganta. Miró por última vez por la ventana la granja de Sam, cuya suave luz brillaba cálidamente en la noche. Pensó en todo lo que había visto: la bondad, la unidad, la silenciosa fortaleza de la gente común que no tenía ni idea de que todo su mundo estaba siendo juzgado. Ahora tenía dos opciones. Podría regresar a su imperio y entregarles el informe que deseaban, la prueba de la debilidad humana, sellando así el destino de la Tierra para siempre. O podía arriesgar todo lo que conocía, para proteger a las mismas personas a las que había sido enviada a destruir. Vaya cerró los ojos, con la mente dividida entre el deber y la verdad. En algún lugar muy por encima de nosotros, la nave Thrall le esperaba. Y en la Tierra, un mundo entero dormía plácidamente, completamente ajeno a que su destino ahora descansaba en manos de una chica alienígena, que ya no estaba segura de a qué bando pertenecía realmente. Vaya permanecía sola en su pequeña cápsula, observando cómo los árboles de la granja de Sam desaparecían bajo ella, mientras ascendía hacia el cielo nocturno. Sentía una gran opresión en el pecho. No miró hacia atrás, temiendo que, si lo hacía, tal vez nunca se marcharía. El viaje hasta el barco se le hizo más largo que antes. Cada segundo le daba más tiempo para pensar, más tiempo para dudar. ¿Qué diría? ¿Qué podría decir que salvara a las personas a las que había llegado a querer? Cuando la cápsula atracó, los fríos pasillos metálicos de la nave Thrall se sentían diferentes ahora. Más fríos, más vacíos. Caminó hacia la sala del consejo. Su disfraz humano se desvanecía y su verdadera forma alienígena regresaba con cada paso. En el interior, la comandante esperaba junto a varios oficiales de alto rango del imperio. Sus miradas eran penetrantes, juzgando, a la espera de su informe. Observador Vaya, dijo el comandante. Danos tus conclusiones. ¿Son los humanos una amenaza para este imperio? Vaya se mantuvo erguida, aunque sus manos temblaban ligeramente a sus costados. Pensó en la risa de Sam, en la gente que corrió hacia el fuego para salvar a un desconocido, en el niño que lloraba por su perro perdido, en la silenciosa valentía que había visto en cada pequeño acto de bondad. Pensó en el antiguo archivo del imperio, la verdadera razón por la que se temía a los humanos, no porque fueran débiles, pero porque nunca se rindieron. Si decía la verdad, el imperio vería a la humanidad como una amenaza creciente. Intentarían destruir la Tierra antes de que se volviera demasiado poderosa. Le quedaba una sola opción. ¿Los humanos? Comenzó Vaya lentamente. Son simples, desorganizados, luchan constantemente entre sí. No tienen un poder central fuerte, ni un sistema de defensa avanzado. No representan ninguna amenaza para el imperio, ni ahora ni en el futuro. El comandante la observó detenidamente. ¿Estás segura? Viví entre ellos durante meses, dijo Vaya con voz firme a pesar de la tormenta que bullía en su interior. No son una amenaza. Simplemente no merecen la atención del imperio. Durante un largo y tenso momento, nadie habló. Finalmente, el comandante asintió. Muy bien. La Tierra será catalogada como de baja prioridad. No se requiere ninguna otra acción. Vaya sintió un gran alivio, aunque mantuvo el rostro impasible sin mostrar emoción alguna, tal como lo exigía su entrenamiento. Ella lo había hecho, los había salvado. Pero al darse la vuelta para abandonar la sala del consejo, se dio cuenta de la dolorosa verdad de su victoria. Jamás podría regresar a la Tierra. Ni ahora, ni nunca. Si volviera, y el imperio descubriera sus verdaderos sentimientos,
Su creciente vínculo con los humanos a quienes fue enviada a juzgar, pondría de nuevo a toda la tierra en peligro. Los había salvado renunciando a cualquier posibilidad de volver a verlos. Esa noche, Vaya permaneció sola al borde de la cubierta de observación de la nave. A través del cristal, la tierra parecía ahora diminuta, una pequeña luz azul que brillaba plácidamente en la oscuridad del espacio. Pensó en Sam, probablemente aún trabajando en su granja, sin saber lo cerca que había estado su planeta entero del desastre, sin saber que un desconocido al que una vez le había dado de comer una comida caliente, acababa de salvar a todo su mundo. Vaya extendió la mano y tocó suavemente el cristal, como si de alguna manera aún pudiera sentir la calidez de aquella luz de la granja. Una sola lágrima rodó por su mejilla, algo que jamás había sentido antes de aterrizar en la tierra, algo que su gente rara vez se permitía sentir. Susurró suavemente, su voz apenas audible en el silencio del barco. Hogar. No los humanos, no los sujetos. Hogar. La habían enviado a estudiarlos como si fueran animales enjaulados. Pero en algún punto entre el miedo y la misión, entre el fuego y las noches tranquilas en una pequeña granja, había aprendido algo que ningún informe, ningún entrenamiento, ningún imperio jamás podría enseñarle. La humanidad no era algo a lo que temer o estudiar. Era algo a lo que pertenecer, y aunque nunca podría regresar, una parte de ella siempre permanecería allí, en la suave luz de la granja, en la risa de un hombre llamado Sam, en el pequeño planeta azul al que ahora, en silencio y en secreto, llamaba hogar.